¿Sí o no? Sí. Ok. Sí. ¿Qué es lo que podemos rescatar de lo que dice Feggy Ostrowski? A ver, Citlali. Pues yo por lo que pude escuchar y ver, pues básicamente la violencia se podría decir que sí es genético, pero su origen podría decirse que es por trauma que han pasado las personas, ya sea una violación o algo por el estilo. Excelente. Muy bien. ¿Alguien más? Maestra, Mándame. le quería informar que pues ando a pata y estoy en la prepa, voy a llegar a la prepa por mi título. Entonces, si no respondo algo, la ando escuchando de todos modos. Ok. ¿Alguien más voluntariamente? Escuché que también hay, o sea, que sí se ven cambios en el cerebro de una persona desviada, no necesaria, bueno, no, sí criminal, a una lo que se considera normal. Muy bien. Ferla. Sí. Muy bien. Y Gareda. Lo que yo me di cuenta es que explica cómo funciona el cerebro, cómo funciona, sí, nuestro cerebro respecto a la violencia, al estrés, a las experiencias, y las acciones que puede llegar a mandar el cerebro en términos de violencia. Eso es lo que yo miré. Muy bien. Qué bien, ¿eh? Sí le pusieron atención. ¿Algo más que les haya llamado la atención de lo que dijo Feggy? A ver, Evelyn. También recuerdo que decía que en los momentos más indicados para poder hacer un cambio en una persona era de en los 3 años, de 5 a 7 años y de 11 a 13 años. Así es. Hay unos picos o unos eventos específicos, ¿no? En los que son de mayor riesgo los jóvenes. Citlali, ¿va a volver a comentar algo? No, solo que se quedó levantada la manita. Ok. Muy bien. Sí, miraron el video, se nota. Muy bien. Feggy Ostrowski, como lo comentó ella un poco, es neuróloga. Se centra más en el estudio del cerebro. Desde qué nos hace agresivos y en qué momento se vuelve violenta una persona. Me agrada la frase con la que cierra de que la agresión es genética, es heredada, pero la violencia se aprende, es social. Así que podría haber una predisponencia genética, pero el ambiente es lo que va a detonar. Y más si está en una situación vulnerable, que está un área hostil. Y es por eso que se va ella a experimentar y todo su equipo se van a estas zonas vulnerables, en donde es mayor el riesgo de ser reclutados a la fuerza por el crimen organizado, donde la falta de oportunidades hace que los servicios también carezcan. Mande Herrera. No, profe, una disculpa, lo que pasa es que mi hermano está molestando y quería prender igual la cámara, pero no, Oh, no pasa nada, gracias. ok. Y
Y vemos cómo en el ambiente, si están todas estas características estresantes, puede ser que un sujeto vaya a detonar una conducta criminal. Eso es lo interesante de Fede y Ostrowski. Tiene muchísimos estudios y desde diferentes puntos de vista. Muchos de estos artículos ustedes los pueden encontrar. Están en la página de la UNAM o nada más pónganle Fede y Ostrowski. Cada rato anda haciendo conferencias, cursos, talleres, etc. Les voy a dejar un cuestionario de Fede después. ¿Por qué dejé la imagen de Feggy o por qué ver el video de Feggy para pasar al tema de biología criminal? Porque se relaciona entre varias partes. ¿Se acuerdan que cuando empezamos el tema de psicopatología criminal, decía que hay un puente entre la psicología y la psiquiatría? El punto medio en donde ambas partes tienen que colaborar y se refieren gente. Tanto pacientes psiquiátricos para que lleven tratamiento psicológico como para pacientes psicológicos que lleven tratamiento psiquiátrico. El diagnóstico y el tratamiento de los trastornos mentales. Pero, ¿qué pasa en aquellos que hacen una variación y que ya hay una parte genética que los puede o no detonar? Entonces, si vamos a hablar de genética, tenemos que hablar de biología criminal. Y Feggy es un puente entre ambas partes, entre psicopatología criminal y entre biología criminal, que es neuróloga. Y ella estudia hasta la célula. Se lo explica en el video. Profe, también de hecho dice, a lo poquito que me acuerdo, no sé si lo comentaron mis compañeros, es que estaba hablando con mi papá, que también supuestamente parte del cerebro es diferente a la de un ser humano normal, ¿no? Como en la amígdala, la corteza orbitofrontal, y no me acuerdo cuál otros dos dijo. Así es, y las circunvoluciones también. Y sí. Ajá, hay algo de un fascículo, no sé qué, no me acuerdo cómo era, pero fue la palabra. Ándele, muy bien. Sí, y la reacción al medio y a los estímulos también es diferente. Si está una persona llorando, puede ser que no se presente en algún tipo de respuesta. Ajá, porque también algo comentó sobre el miedo, la ansiedad y los llantos y eso que no siempre son como los de una persona normal. Lloran por otro tipo de cosas, o sea, sí, como que les afecta, pero no en la manera que nos afectaría a nosotros. Exactamente, algo está desconectado. Es como si les desconectaran un cable y ya no procesen ellos información de estímulos ambientales. Ajá, de hecho hizo una pregunta que me llamó mucho la atención, profe, que dijo, ¿qué es lo que les pasa en su cerebro? ¿Qué es lo que pasa? Yo también siempre me he preguntado eso, profe, ¿qué pasará por sus cabezas? Que los llega a hacer todo eso. Exactamente, y es una muy buena pregunta porque sabemos que hay características individuales, pero como lo comenta ella, pero en todos estos criminales de peligrosidad alta que ellos trataron, encontraron que hay una similitud entre casos, que ambos no, que estos fueron expuestos a violencia temprana, de uno u otro tipo, pero fueron expuestos a violencia temprana, lo que hizo que detonara este gen un poco más violento. Y y como lo menciona Feggy, si una persona la pones o la expones al estrés, va a tener efectos en su fisionomía. Y que esa fisionomía hasta se herede. Esa alteración en la fisionomía se vaya a heredar a través del gen o a través del ADN. Vamos a manejar ahorita un ejemplo, que fue el primer ejemplo que dijo Feggy. ¿Por qué? Porque tiene todos los elementos para explicar este tema. Muy bien. ¿Cuál es? El de la Mataviejitas. ¿Por qué el de la Mataviejitas? Porque cuando ya le estaban haciendo los estudios, igual les pusieron los electrodos se llaman, los cablecitos en el cerebro, para medir el estímulo
a medir cómo reacciona, ¿no? Ante estímulos ambientales. Me ponían una imagen de algo violento, nada. La línea de donde se miden las reacciones cerebrales, como si no hubiera pasado algo. Y en una persona, entre comillas, normal, o que sí tiene esta habilidad para reconocer las emociones de los demás, que no tiene psicopatía, hay una mayor reacción al mismo estímulo. Y ahí lo pudieron medir. Esos experimentos están completos en internet si los quieren buscar. Y también, ¿a qué nos sirve la biología criminal? Ahorita vamos a ver este mismo caso. La biología criminal, la biología en sí estudia a los seres vivos, pero ya en la biología criminal vamos a ver cómo las situaciones biológicas, genéticas, de desarrollo del ser humano hacen o influyen en que se detonen ciertos factores, en la conducta criminal, o cómo influyen estos en que un sujeto vaya a desarrollar en esta conducta antisocial. Esto es lo que nos va a ayudar a estudiar la biología. ¿Cómo? En la genética, familias criminales, como lo mencionaba ahorita Feggy. Aquellas familias que han por generaciones sido expuestas a situaciones de estrés y que tardan 3 generaciones en limpiarse. 3 generaciones en que ya no sea un gen que esté dormido en esa persona. Están las aberraciones cromosomáticas. Ok. Tenemos cromosoma Y y la X. ¿Cuál es el que porta la mujer? A ver cómo andan en biología. La X. La X. Muy bien. ¿Y se han preguntado qué pasa si una persona tiene XXYY? O si tiene doble Y y nada más una X. O si tiene 4 Ys y una X. Ah, ¿verdad? ¿Eso es O si posible? tiene 4X. Mándame. El síndrome de Down tiene doble cromosoma de uno, ¿no? Sí, hay muchísimos síndromes que vienen de este tipo de aberraciones cromosomáticas. No me gusta la palabra aberración, pero sí lo mencionan en el libro, pero vamos a decir diferencias cromosomáticas o alteraciones cromosomáticas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Y principalmente va a venir cargada de testosterona o va a influir en cuánta carga de testosterona vaya a proporcionarle al sistema endocrino, qué tanto va a trabajar en eso. Y entonces, al haber más de testosterona, que la testosterona siempre estaba relacionada con conducta un poco más agresiva, de ahí porque hay más delitos de hombres que de mujeres, estadísticamente hablando, ahí es donde ya viene un problema. La Mataviejitas tenía una alteración cromosomática que la hacía estar un poco más grande. Aparte tenía más fuerza porque era luchadora, pero tenía una aberración cromosomática. Y aparte, pues tuvo una historia de vida violenta, de rechazo, y también había antecedentes de estrés en su familia. Porque sí han escuchado la historia de la Mataviejitas. Yo no. Sí, profe, pues lo contó la profesora ¿Lo contó quién? del video que nos puso, lo menciona. Sí, Ah, no ajá, lo menciona. de su vida, ni de su detonante, ni nada. Ok. Que les ponía un nudo en la boca para que no gritaran y algo así. Ok, entonces vámonos desde el principio. Ok. Juana Barraza, pues sí, tiene su mamá. Pero resulta que su mamá era prostituta. Y su mamá, cuando Juana Barraza estaba chiquita, era niña, la intercambió por unas cervezas para prostituirla. La vendió prácticamente por unas cervezas. Entonces ya tenemos ahí situaciones de estrés, de rechazo,
de la mamá y pues obviamente prostitución forzada y pues obviamente violación. Ese tipo de experiencias fueron las primeras que tuvo. Y como lo dice Feggy, si ya tenía un gen dormido que se impulsaba hacia la agresividad con una experiencia violenta, ya se detona. En fin, va haciendo su vida, al rato, bien resumido, ¿no? El tema. Al rato se mete de ella a trabajar en un lugar de lucha libre, asciende y ella quiere ser luchadora, anda de luchadora, pero se lastima y ya no puede seguir. ¿Qué pasa? Con el tiempo muere la mamá. Si ya había superado o no, o tenía dormido el recuerdo de la mamá, pues es otra historia, ¿no? Digamos que tenía dormido el recuerdo de la mamá, porque se muere la mamá y empiezan los asesinatos. Entonces, se activa ese recuerdo de ese rechazo, de esa situación agresiva. Aparte tuvo muchos factores detonantes, pobrecita, pero este fue uno de los principales y uno de ellos. Y empieza a matar a viejitas. Muchos creían que porque eran más fáciles de encontrar, que porque siempre estaban solas en sus casas y como esta señora se vestía de enfermera del IMSS, le abrían la puerta y la dejaban pasar a sus hogares. Muchos decían, sí, es que era Salazar y sabe que una doñita no se puede defender, pero ya hablando en términos de perfilación criminal, la selección de la víctima es importante. Y pues más o menos andaban en la edad en la que murió su mamá. Entonces, a las viejitas tuvo una historia que podemos encontrar similitudes a lo que ha estudiado Feggy Ostrowski. Bueno, Feggy Ostrowski la estudió prácticamente, pero ahí fue donde encontraron problemas de genética de la familia, una alteración cromosomática y pues la historia de vida que no ayudó en nada y que la terminó detonando. En un principio, ella sí aceptó toda culpa, hasta dijo cómo mataba y todo. Y ahorita, hoy en día, dice que es inocente, que ella no hizo nada. Pero pues ahí están los videos y la evidencia de cuando ella está explicando sus delitos a detalle. Pero en fin, ya le da. Ok. Y hasta ese punto, hasta las alteraciones cromosomáticas, ahí tenemos un ejemplo con la matavejitas. Había una alteración cromosomática que le había una tendencia mayor o una predisponencia mayor a una alteración en el sistema endocrino. También, ¿por qué? Es importante, gestación, fecundación, embarazo y parto. ¿Por qué? Porque una parte, bueno, es 50-50, ya después se va alterando, ¿no? Pero viene aquí ya todo el código genético, ya viene qué es lo que se va a transmitir. Si una persona consume drogas o alcohol durante la gestación de un feto, ¿podría transmitirse una predisponencia a las drogas o al alcohol? Según yo profe, sí, ¿no, profe? Profe, hay bebés que nacen con síndrome de abstinencia, ¿no? Claro que por supuesto que sí. Y estos síndromes de abstinencia hacen no solamente que alteren el desarrollo, de que sean niños que no se desarrollaron totalmente, sino que afectan en otras cosas. No se va a madurar totalmente el cerebro, va a haber ciertas limitantes en capacidades de reconocimiento, de conocimiento, de retención de información y afecta de manera conductual también. Es por eso que tantas campañas, ¿no? En relación al alcohol, drogas durante la gestación. Porque toda esta información queda grabada y se va alterando el producto final. Ya durante el embarazo
los estímulos externos también son muy importantes, porque si digamos que hasta cierto punto no hay alteraciones genéticas o alteraciones cromosomáticas y que fue una gestación hasta cierto punto equilibrada, ¿no? Que no se están viendo información de síndromes de abstinencia, no se está mandando eso. Pero durante el embarazo, la mamá tuvo una experiencia fuerte, ya sea que sintió que su vida estaba en peligro, no sé, la golpearon, chocó, se golpeó, y esto va a traducirse en estrés hacia el feto o bebé, depende de qué etapa esté. Y eso va a hacer que esta personita, no esté más grandecita, va a tener esta reacción ante el estrés. Va a ser esas personas que van a tener muchas manchitas en la piel que se les forman cada vez que se estresan. Y así, igual como se absorben factores estresantes, también se absorben factores positivos. ¿Ok? De ambas partes. También están las etapas evolutivas del ser humano, niñez, adolescencia, senectud, como de las principales. Hay delincuentes niños. Sí, hay niños de 8 años que ya andan de sicarios, que ya andan asesinando casi de manera serial o que andan robando o haciendo cualquier otro tipo de actividad antisocial. Adolescentes también por el aumento que hay en las hormonas y en la senectud por la pérdida de gratificaciones, porque hay una disminución considerable de hormonas y de actividad física, a lo que lleva al sujeto a cambiar sus conductas totalmente y buscar nuevas formas de encontrar gratificaciones. Dentro de la niñez, si está cercana una etapa, bueno, replanteo. Durante la niñez sí se conserva bastante información. Ustedes piensen cuál fue su primer recuerdo en esta vida. Piensen, ¿qué es lo primero que se acuerdan? ¿Estaban en el kinder? ¿Estaban en la primaria? Un recuerdo como flashazo, muy random, cuando estaban en el patio de su casa, estaban en su cuarto. Piensen, ¿cuál es su primer recuerdo? Pero eso es un recuerdo que ustedes van a traer del preconsciente, que ahí estaba. Pero hay muchos niños que en los primeros años de vida, inclusive en los primeros 3 años de vida, son abusados con violencia o sexualmente. Y esa información se tiende a guardar en una parte del cerebro para que no se vea afectado y esto afecta en su conducta. Y por eso tenemos varios ejemplos de niños que andan de delincuentes. Aparte del estímulo externo y del ambiente, porque si es un niño, es más fácil de convencer. Y si es un niño, ahorita yo lo puedo entrenar, como es un niño, si lo detienen, no lo pueden detener mucho porque no hay un sistema penal para niños. Hay para adolescentes, pero para un niño no. Así que cuando lo dejen salir o lo dejen salir del LIF, yo ya voy a tener un sicario entrenado y bien hecho a mi modo. Por estas razones es con las que empiezan muchos a tratar a los niños y a reclutarlos a la fuerza. Y pues de la adolescencia hay más delitos de tipo de pandillas, rebeldía, y es por la diferencia en el cambio de las emociones, de que se pierde el vínculo entre soy niño, soy adulto, ¿qué soy? Hay esta búsqueda de identidad y es cuando empiezan un poquito más de las acciones de violencia. Los sistemas nerviosos, sistema nervioso central, hay alguna conexión, hay una señal que esté mandándose mal, hay una alteración en mi cerebro que esté afectando al mismo tiempo todo mi sistema nervioso. También, sistema endocrino, mis hormonas. ¿Produzco hormonas de más o produzco hormonas de menos? Y el sexo y su importancia criminológica. Estadísticamente, ¿hay más delitos de hombres que de mujeres? Sí, pero ¿en dónde está la diferencia?
Ok, vámonos desglosando. Está en la genética. Y si está en la genética, ¿es por los cromosomas y tendencias o es por cultura? Y la patología, enfermedades, cómo se manifiestan y qué tanto pueden estresar a un sujeto. Hay enfermedades graves que causan que sujetos puedan cometer un delito. También por la pérdida de gratificaciones y buscan una forma más de obtener este sentimiento de que están vivos, digamos. Profe, Mándeme. ¿puedo poner un ejemplo medio X? Se A podría ver. decir como, no sé si vio la película, la de El Hombre Araña, donde sale el de electricidad, el negrito, Ay, que nunca es visto y que él no era malo, pero cuando él nota que la sociedad lo empieza a voltear a ver, es cuando él dice, me están viendo, me están observando y se empieza a volver malo. ¿Podría ser un ejemplo así? ¿Por así decirlo? de la pérdida de gratificaciones. Ajá. De la pérdida de gratificaciones, bueno, me quiero referir a, por ejemplo, una persona de la tercera edad ya no puede salir a trabajar y se entretenía trabajando. Ya no puede salir de viaje porque se cansa. Ya no puede tener relaciones sexuales, que ya no puede. Y lo que antes le gustaba hacer y lo entretenía, ya no lo puede hacer, pero porque su biología, su estado del desarrollo no se lo permite. Y esto hace que se frustre, aparte de la inminente muerte a la que se está enfrentando, porque hay muchos que ya saben, se están haciendo viejitos y muchas personas viven en negación que nunca quieren morir. Y hay otros que sí viven esta etapa preparándose con tiempo, pero hay muchas otras que no. Y el momento de no aceptar la vejez y el no tener capacidad para tener gratificaciones emocionales de estos tipos, ya no poder conducir, ya no poder hacer ciertas actividades, muchos de ellos se pueden ir a la conducta antisocial. Por ejemplo, violaciones en familia. ¿Quién les comete más? Los abuelos. Los abuelos son los que estadísticamente, ay, perdón, son los que estadísticamente cometen más violaciones en el núcleo familiar. Igual, por la pérdida de gratificaciones. ¿Ok? Y la proximidad, claro está. Pero este es uno de los ejemplos. O al último ya andan haciendo conductas antisociales. Por lo mismo, por esta negación. No todos pasan por lo mismo, claro. Pero hay otros que sí. Entonces, la actitud de él, ¿cómo se podría considerar, profe, la de esa persona que yo le planteé? Porque haga de cuenta que en la película lo que yo vi como que nadie lo notaba nunca y lo trataban bien mal, lo pisoteaban. Y aunque era el más inteligente en la fábrica donde estaba él, nunca lo tomaban como importante, ni siquiera en su hogar. Entonces, cuando él toma el poder ese, que se vuelve como de electricidad, él empieza a salir en las noticias por el caos que está generando. Y cuando él empieza a ver que gracias al caos que está generando lo miran, es cuando él se empieza a volver malo. ¿Qué podría ser? ¿Cómo se le podría decir a eso, profe, entonces? Una podría formar parte también de un mecanismo de defensa o compensación. ¿Por qué? Porque siempre vivió un rechazo, y ahora que tiene el poder de enfrentarse a aquellos que lo rechazaron o hasta que él considera que hasta cierto punto lo violentaron, ahora buscan un tipo de retribución o venganza. Pero ahora que tiene poder. Ok, ok. Gracias, profe. Supongo no he visto la película. Pero en fin. No, pues yo no la he visto. Debería verla, profe. Yo no la he visto toda, pero vi esa parte y me llamó mucho la atención porque dije, ay, como una persona, porque él era muy amable, profe, era muy amable. Dije, como una persona tan amable y buena onda, buena persona, puede volverse, o sea, gracias a la sociedad tan mala.
creemos que son buenos, pero eso no quiere decir que no estaba ahí ni una, como, ¿cómo Algo decir? un indicio de maldad, profe, por así Ándele, decirlo. algo, un indicio, algo que me estuviera dando unas señales de ese tipo de conducta. En pocas palabras, somos como una caja de Pandora, profe, todos. Sí. Vamos a Ay, ver Dios. qué tenemos. Uy. Pero en fin, continuamos. Otros problemas criminológicos que existen y que nos apoyamos en la biología criminológica. Les voy a contar algo. Les voy a contar algo, pero no es para que lo repliquen. ¿Por qué? Porque es mi investigación y ya la publiqué. Bueno, la presenté en un concurso, no gané. No gané, pero eso no me quita las ganas de publicarla, ¿ok? Es una muy buena investigación. ¿De qué se trata esta investigación? Los efectos de la alimentación en la conducta criminológica. ¿Ok? Personas del cerezo, si tuvieran una dieta adecuada, según a cómo es su sistema, sus necesidades principales, si tienen una enfermedad o algo, si tienen una dieta adecuada, individual, podrían reducirse las conductas agresivas. De eso se trata la investigación. Y hay aquí, hay muchas investigaciones en torno a cómo a grupos de personas en general, no del sistema penitenciario, pero de cómo pequeños grupos en diferentes sociedades han aplicado métodos en los que se modula y se registra un cambio en la alimentación sana y de cómo su estado físico empieza a mejorar, se empiezan a sentir mejor y con esto disminuyen niveles de estrés. Porque también si una persona está mal alimentada, siempre se siente mal y siempre va a estar estresada. Entonces, la alimentación sí es un efecto muy importante, digo, sí es un elemento muy importante, porque está directamente relacionada a nuestra biología. ¿Qué es lo que comemos? ¿Cómo va a estar funcionando nuestro organismo? ¿Cómo nos va a regular? Y cómo nos va a regular también la disfunción glandular o el sistema glandular. Va a haber disfunción, no están mandando bien la información. Hay herencia criminal y el organismo en el medio físico. Igual, lo que me dijo Fe. Ok. Actualmente, en la biología criminal, ¿qué se revisa? Disfunciones del sistema central. Las diferencias biológicas entre personas que delinquen y las que no, y criminales y los que no. La bioquímica y su influencia en el comportamiento. Los trastornos mentales que son alteraciones, muchas de estas bioquímicas. Por eso hay algunos de los trastornos mentales, bueno, muchos de los trastornos mentales que se pueden tratar con medicamento y que sí mejora bastante la persona. ¿Por qué? Porque era un desequilibrio químico el que tenía. Y volviéndolo a equilibrar con el medicamento, ya el sujeto se siente mejor. Y los estudios sobre parejas de gemelos. Casos en los que al menos uno es criminal. O los dos son criminales. El estudio de los gemelos siempre estaba presente. Hasta Joseph Mengele, en el tiempo de los nazis, le encantaba estudiar con gemelos. ¿Por qué? Porque en teoría, como son iguales, podemos medir más fácilmente en dónde podría estar un problema de genética o desde el ambiente o qué es lo que varía si se supone que están iguales, que están en el mismo ambiente. Hay casos en los que están los gemelos y están en una sociedad en clase media, media alta, tienen casi prácticamente los mismos amigos,
porque siempre fueron a la escuela juntos, siempre convivieron juntos, y aún así uno es criminal y el otro no. Es por eso que la criminología siempre se ha interesado en los estudios de gemelos, que después vamos a ver más. ¿En ese? Ok. Ok. Tenemos la penología. La penología es el estudio de las penas, de las sentencias. ¿Cómo debe ser una persona procesada? Si cometió un delito, pues hay que clasificarlo. ¿Es un delito de cuál tipo? ¿Fue con intención o no tenía intención de hacerlo? Y sobre todo, ¿hay una cuestión genética o evolutiva o del sistema endocrino que tenga que tener en cuenta? ¿Una patología quizás? ¿Se fijan cómo están todas relacionadas? Porque igual, al momento de poner una sentencia, de pasar a una persona por el sistema penal, hay que evaluar. ¿Hizo ese delito? Sí, pero ¿tuvo que ver alguno de estos elementos? ¿Tiene un trastorno mental o no? ¿Una enfermedad? ¿En una etapa del desarrollo hubo algo que estaba mal en su desarrollo? ¿En su gestación? ¿Sus cromosomas, su sistema endocrino? ¿Hay algo ahí? Y se toman en cuenta para el momento de emitir una sentencia, porque junto con la sentencia, si es de pena privativa de la libertad, también se van a emitir recomendaciones por el juez. Se recomienda que el sujeto lleve tratamiento psiquiátrico dentro de, o se recomienda que el sujeto lleve este tipo de tratamiento. Sí se dan un poco de recomendaciones. La penología estudia esto, sentencias, medidas de seguridad, cuáles conductas antisociales van a ser consideradas como delito y cómo se pueden prevenir. Estudia esto alrededor del delito. Tenemos varios tipos de penas. La real, privación o restricción de bienes. Restricción de bienes están no solamente de casas, no vamos a tomar un bien como si fuera una casa, dinero, etcétera, que sí pueden ser alguna de las medidas de seguridad para durante en lo que empieza un juicio y se desarrolla para evitar que el sujeto saque dinero y huya, pero también en la restricción de bienes está el bien jurídicamente tutelado, que es la libertad del sujeto. Así que hay penas privativas de la libertad, que la libertad es un bien jurídicamente tutelado. Así que no solamente se podrían restringir bienes físicos como casas, dineros, etcétera, sino que también pues la libertad, que es de las más usadas, este tipo de penas. En otros tiempos, este tipo de penas de las reales no solamente se referían a la pena privativa de la libertad, sino también de la vida. Porque en muchos lugares sí hay o hubo pena de muerte y estas se incluyen en estas. Están las otras privaciones. Perdón, me faltaba. También tortura y eliminación de un miembro del cuerpo humano como parte, ¿no?, de la sentencia. También están dentro de las privaciones o restricciones las pecuniarias, que son las de dinero. Te voy a poner días
multa. Perdón, las corporales estaban abajo. Están los días multa. Y los días multa quiere decir a lo mejor qué tantos salarios mínimos vas a pagar, si no vas a tener una medida restrictiva de tu libertad, pero sí vas a tener una medida de dinero. Tienes que pagarle a la víctima reparación del daño gubernamental también. Las pecuniarias es de dinero. ¿Ok? Mándame. Está la restricción de los bienes del autor, que no hay que decir bienes como nada más de casas, dinero, etcétera, sino también de la libertad. Privación de la libertad del sujeto. También está las penas que es de muerte, la pena de muerte. Y pues las que eliminan algún miembro del cuerpo como retribución. Porque todavía hay muchos países en los que sí cortan manos o dedos dentro de la sentencia que es de gobierno, ¿eh? Por O sea, eso no ganó el Bronco, profe. ¿Por eso qué? Por eso no ganó el Bronco de presidente. Ándale, vamos a mochar la mano a los que roben. Si hubiera usado ese eslogan en Corea, a lo mejor se hubiera ganado. Pero pues aquí, ya ve que no. Mande, Gabriela. Profe, yo nomás quería saber si me puede dar un ejemplo de la pecunaria, por favor, para Ok, entenderla un poquito mejor. ok, usted choca y tumba un poste de la luz. No la van a meter a la cárcel, pero le van a cobrar el póster y los daños de la reparación. Eso es lo que le van a cobrar. O si usted hace un delito menor que alcance fianza, ahí es donde se cobraría ese delito. Ok, no te voy a meter a la cárcel, pero págame 100,000 pesos de fianza y sales. Esas son las pecuniarias, las que son de dinero. Ok. Entenderlo bien. Muy bien. No entendí lo último, pero ok. Que gracias, profe, que quería entenderlo bien. Es que se me corta poquito, profe, perdón. Ok, está bien. Ay, algo les iba a decir y se me fue. Bueno, espero que regrese. Muy bien. Las penas. Ay, las penas y las sanciones. Antes, si yo decía que un comportamiento, una conducta estaba mal, ya podía llevar yo a alguien a la hoguera y nadie me iba a decir nada. O lo podía llevar a un sistema de tortura y nadie me iba a decir nada. Si es inocente, Dios la va a salvar o lo va a salvar. Sí, pero lo estás ahogando, no manches. No, no, es que sí. Si es inocente, Dios la va a revivir. Y venimos de ese tipo de ideologías. Pero no siempre hubo personas que estaban totalmente de acuerdo con estas ideologías. Siempre hubo personas que estaban en contra y que lucharon desde el punto filosófico, desde hay un derecho a castigar, sí, pero también hay un derecho a los sujetos, a la víctima, porque antes inclusive la víctima que fue la que sufrió todo el delito la dejaban afuera. Sí, sí, te robó, pero quítate. Sí, te mató un familiar, pero, o sea, quítate, no vamos a hablar con él. Y no había una atención también a la víctima, que es la que está sufriendo ese delito. Y no había esa parte tampoco. Entonces, el estudio de las penas ha evolucionado desde estos tiempos en los que creían o optaban por tortura,
porque Dios la va a salvar con un hecho divino y la va a devolver a la vida, aunque yo ya la quemé y la dejé en cenizas. Pero en fin. Y sí había este tipo de situaciones, pero ¿de dónde viene todo esto? Viene del código de Hammurabi. El código de Hammurabi podría considerarse como la primera tablilla, la primera piedra en donde se plasmaron ciertas normas o leyes de convivencia. De ahí viene el famoso ojo por ojo. Este concepto del ojo por ojo después evoluciona y tenemos el jus puniendi, el derecho a castigar. Una persona que comete un delito, tenemos el derecho a castigarlo. Y hasta ahí se acababa el derecho a castigar. En todas las civilizaciones, en diferentes momentos de la historia, han existido sistemas penales, ya sea que quemaran personas o que las sacrificaran por parte de un ritual o lo que sea, o si perdían algo, si perdían un juego o algo, ya pasaban por otro tipo de pena, pero siempre ha habido un bosquejo de un sistema de penas. Pero pues sí existían las penas totalmente desproporcionadas. Se robaba un pan y le daban 15 años de prisión. Y nada más fue por un pan. Pero sí había este tipo de penas desproporcionadas, que no se relacionaban ni al delito ni al sujeto. Era en la época de la tortura, ¿no fue, profe? Todo eso y de la Inquisición y eso, ¿no? De lo que está hablando. Sí, Inquisición y también no hace mucho. Porque, por ejemplo, la guillotina no fue eliminada en el 1700. La Sí, guillotina. que no tiene mucho, ¿no, profe? Que la quitaron, según yo, la guillotina. Ajá, La no otra, tiene. pero Ay, profe, pero los de antes estaban más chacales, profe, cuando te tiraban el cuerpo y todo eso. Ay, no. Sí, pero lo que digo es que fueron desvaneciéndose poco a poco, pero no han sido eliminadas en su totalidad, porque todavía hay países que lo permiten. En unas partes, no quiero decir Arabia porque no conozco exactamente cómo se llama ese país, en los que pueden apedrear a alguien hasta la muerte. Eso es un concepto de tortura. Las colonias del DF. Y yo justo que iba a decir que allá en el DF hay un museo de la tortura y yo le hice salir por eso. Sí, pero eso lo hacen el pueblo. Eso lo hace el pueblo de linchar, ¿no? Por una frustración del sistema los penal. talibanes no, profe. Según Ándele, yo, no sé si son los talibanes los que todavía sí, hacen eso. según yo son los talibanes los que apedrean a la gente. Ah, pero pues allá sí está en la ley, eso es lo que voy. Allá Según yo sí es el está en la en ley. el Medio Oriente. Ándele, vamos a decir el Medio Oriente para no comprometernos con un. Pero a eso es lo que voy. Allá sí es legal. Aquí lo hace la gente, es ilegal, pero pues tampoco no les hacen nada. Pero no está aquí en el Código Penal que tienes derecho a apedrear a alguien hasta la muerte. Pero allá sí. Pero sí se puede apedrear, ¿no? Allá. Legalmente. Allá. Entonces, hay conceptos de tortura, sí, pero nunca ha sido eliminada. ¿Qué ha pasado con la CIA? Que últimamente ha sacado todos los archivos de tortura y no son de hace 100 años, que ni siquiera existía la CIA hace 100 años, pero no son de hace 100 años. Son de los 90s, el 2005, el 2010. Entonces, la tortura ahí seguido, ahí seguido. Ahí está. No se ha ido por completo. Pero, pues técnicamente se supone que sí. Pero en fin, no sé cómo llegué a ese tema, pero bueno. Pero hay diferentes sistemas penales. De alguna u otra forma han crecido, han evolucionado y se han detenido muchos de ellos. Y ya no avanzaron y se quedaron cuando el delito, perdón,
era de 3 de cada 100 personas. No como ahorita, que pueden ser cada 40 de cada 100 personas. Pero en fin. Pero el criminólogo, ¿qué hace dentro de la penología? Se puede especializar en esto porque es de prevención de las conductas antisociales, determinar qué conducta antisocial puede ser un delito o no. Y pues sobre todo, cuáles van a ser las medidas de seguridad para ese sujeto. Que una cosa es que el juez diga, sí, aquel de crimen organizario, perdón, me mezclé, organizado, este sicario que mató a 100 personas, pues ahí te va, ¿no? Ahí lo guardas. Ahí lo guardas durante 50 años. ¿Sí? ¿Y cómo lo voy a tener guardadito en el cerezo? Si no tengo la infraestructura, tengo que planear un sistema de seguridad, un grupo, un método para tenerlo vigilado, para tenerlo controlado y que pueda cumplir totalmente su pena. Sí. Y hasta aquí le voy a dejar. No sé si tengan una duda, porque les voy a dejar un cuestionario para que lo contesten ahorita durante el tiempo de clase. No, yo no tengo ninguna duda. Límite de entrega muy corto, profe. No, Así para las 2 de la mañana. de hecho va a estar abierto hasta mañana. Pero de preferencia si lo pueden terminar ahorita, mucho mejor. Porque tiene como propósito es el ejercicio de la clase. Es todo, profe, por eso la quiero mucho. Barbero, vato. Oh, ando ocupado, entiéndanme. Mándeme, ¿quién me habló? Yo prefiero que si me puede repetir lo que vamos a hacer es que se me está cortando mucho la señal. Ok. Por favor. En el Classroom les puse ahorita un cuestionario. Es sobre el video de Feggy. Si lo puede terminar ahorita, bien. Si no, pues va a tener un tiempo de más. Ok. Y ya que se cierre esa actividad, les voy a subir otra, pero van a tener toda una semana para hacerla. Profe, también me está fallando mucho el internet. Miramos un video ahorita, es que se me salió de la llamada. No, es el video de Feggy que les había compartido desde ayer. Ah, ok, gracias. Es ese mismo video. Ok, entonces, pues los dejo. Sería todo de mi parte. Quedamos pendientes para la siguiente semana. Y pues vayan viendo su cuestionario. Se queda. Gracias. Bye. Gracias, profe.